gozo de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la duda y nos sostendrán, y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Queridos hermanos, muy buenas tardes. Para mí es un placer, un privilegio poder estar junto a ustedes y saludarlos en el amor de nuestro Señor y poder compartir de este mensaje. Un mensaje que ha tocado mi corazón, un mensaje que me ha hecho reflexionar en muchos ámbitos de mi vida. Y en el día de hoy quiero y pido a nuestro Señor que sea de bendición para todos, así como lo fue para mí, que pueda ser bendición para cada uno de ustedes. Antes de comenzar, quisiera pedirles que cerremos nuestros ojos y inclinemos nuestro rostro y podamos orar a nuestro Señor. Amado Dios y Padre Celestial, estamos delante de su presencia en esta tarde, primeramente agradeciendo por la vida y la salud que usted nos da. Agradecerle, Señor, el amor y la fidelidad, el cuidado que usted tiene, Señor, porque ha sido bueno, Señor, porque nos ayuda, porque nos sustenta, Señor, porque nos da esa fuerza que muchas veces nos falta, porque usted nos rescató, Señor, y nos sacó de ese mundo en el que estábamos sumergidos, porque usted cambió nuestras vidas, porque usted nos llamó, Señor. Gracias, Padre, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Y en esta tarde, Señor, te pido que este mensaje sea de edificación, sea de bendición para cada uno de ellos. Que usted pueda estar llegando a cada uno de sus hogares, Señor, con un mensaje directo a nuestro corazón. Que podamos abrir nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón y almacenarlo completamente, Señor. Y que podamos meditarlo, que podamos ponerlo en práctica en nuestra vida. Que podamos llevar ese mensaje tan necesario de palabra a los que lo necesitan, Señor. Que podamos entender que un mensaje suyo, una palabra suya, a una persona que en este momento esté pasando por una enfermedad, por una depresión, por algún problema, puede ser un mensaje que cambiará su vida, un mensaje que salvará su vida. Señor, pon en nosotros el querer como el hacer, que seamos hacedores de tu palabra y que seamos realmente
los embajadores que tú quieres que seamos. Gracias, Señor, te doy y dejo en tus manos, Señor, este mensaje en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, los invito a que podamos abrir nuestros corazones, a poder disponernos a escuchar nuestro mensaje, la palabra de nuestro Señor, y podamos preguntarnos al final de este mensaje: ¿soy un ejemplo digno de imitar? Así como lo fue la iglesia de Tesalonicenses, una iglesia que se formó en muy poco tiempo y que, a pesar de toda la persecución y los problemas que pudieron tener, se mantuvo firme y con el deseo, el anhelo y las ganas de esperar esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Tanto sí que fue una iglesia denominada una iglesia digna de ser imitada, una iglesia modelo, una iglesia ejemplo. Esa iglesia que el día de hoy, nosotros quienes conformamos Nuevo Amanecer, como integrantes, debemos cooperar con nuestras vidas, con nuestro comportamiento, con nuestras acciones, que nuestra iglesia sea una iglesia digna de ser imitada. La primera carta a los tesalonicenses es el tema que estaremos tratando en el día de hoy. Y tenemos que entender, o a través de este mensaje, podamos entender por qué esta iglesia fue indicada como una iglesia modelo, y que podamos aprender de ella para el día de hoy y hacer nuestra iglesia un ejemplo para todos. Pablo, ni Pedro, ni ninguno de los otros apóstoles dicen eso de alguna otra iglesia del primer siglo, solamente de Tesalónica. Por supuesto, eso no significa que aparte de Tesalónica no hubiera iglesias fieles durante el primer siglo, porque sí las había. Pero, mis hermanos, solo la iglesia de Tesalónica se dice explícitamente que vino a ser un ejemplo digno de ser imitada. De manera que este pasaje nos presenta el estándar al que toda iglesia debería aspirar. Nosotros, como Iglesia Bautista Nuevo Amanecer de Rancagua, deberíamos anhelar que se diga de nosotros como iglesia lo que Pablo dice de los creyentes de Tesalónica. Tu hermano, tu hermana, yo, todos los que conformamos la iglesia Nuevo Amanecer, tenemos que tener la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Debemos amar a nuestra iglesia. Nosotros debiéramos anhelar de todo corazón que la iglesia Nuevo Amanecer sea un modelo, sea una iglesia digna de ser imitada. Ahora, debemos recordar que la iglesia es lo que sus miembros son. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo, somos todos los que asistimos domingo a la iglesia. ¿Cuáles son las características que debe poseer una iglesia para que llegue a ser un modelo digno de ser imitada? O para plantearlo de una forma más específica, ¿qué se requiere de nosotros, Iglesia Bautista Nuevo Amanecer de Rancagua, para que podamos ser ese ejemplo y que otras iglesias puedan guiarse de nosotros? En 1 Tesalonicenses 1:6, la palabra de nuestro Señor dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Lo mismo dice Pablo en el versículo 5. Pues por nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Estos creyentes en Tesalónica no solo recibieron el mensaje del Evangelio, sino también la absorbieron. Adaptaron el estilo de vida de sus mensajeros, de Pablo, de Silas y de Timoteo, y de ese modo llegaron a ser imitadores de Jesús y un ejemplo para todos.
Hermanos, esto es lo que se llama discipulado. El proceso del discipulado no se produce únicamente cuando traspasamos información, sino cuando modelamos una vida. Eso es discipular. Por eso la esencia del discipulado es la imitación. Y eso fue lo que sucedió en Tesalónica. Nuevamente, la palabra de Dios les dice claramente: ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Ahora, hermanos, no deja de ser interesante este punto, que Pablo lo diga de esa forma, en ese orden, de nosotros y del Señor, porque al final de cuentas es verdad que a quien debemos imitar es a Jesús. Él es el patrón, Él es el modelo. Sin embargo, Pablo menciona primero que los tesalonicenses imitaron a los misioneros. Ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, y la pregunta es, ¿por qué en ese orden? Esto es importante porque los nuevos creyentes comienzan a imitar a Jesús en la medida en que perciben su carácter a través de los más maduros. Nosotros somos el primer libro que leen los nuevos creyentes. Así es que ellos aprenden a imitar inicialmente lo que ven, lo que conocen a través de aquellos que los moldean, a través de aquellos que entregan la palabra del Señor. Es por eso que en el Nuevo Testamento no solo se nos exhorta a imitar a Cristo, sino también a aquellos que son imitadores de Él. Pablo les dice en 1 Corintios 4:16, por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. El modelo por excelencia que debemos imitar es la persona de Jesús. Él es el padrón, pero Pablo había ejemplificado delante de estos creyentes la persona y el carácter de Cristo. Y por eso los exhorta: imítenme a mí, porque yo lo estoy imitando a Él. Hermanos, Pablo no era un superhombre, era un hombre sujeto a pasiones como lo es usted, como lo soy yo. Tenía las mismas limitaciones, los mismos miedos, los mismos problemas, con una diferencia, que él tenía al Señor Jesucristo en su vida como único Dios y Salvador, y fue regenerado por el Espíritu Santo, habitando en él. En 1 Timoteo 4:12 nos señala la palabra de nuestro Señor: ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. A Timoteo le ordena exhortar a los jóvenes a que sean prudentes, presentándose como ejemplo en todo, de buenas obras. Pero mis hermanos, esa no es responsabilidad exclusiva de los pastores de nuestra iglesia. Esa responsabilidad es suya, esa responsabilidad es mía y de todos los que conformamos la iglesia. Es una responsabilidad de todos. Escribiendo a los filipenses, Pablo también les dice en Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad los que así anduvieren como nos tenéis por ejemplo. Nosotros siempre estamos imitando a alguien, siempre, en todo momento estamos buscando en quién seguir una conducta. Y siendo ejemplo para otros, eso es inevitable. Podemos caer siempre en algo así. Y la pregunta es: ¿a quién estás imitando tú, hermano? ¿A quién estoy imitando yo? ¿En quién estoy basando mis actitudes? Si estos nuevos creyentes de Tesalónica eran seres comunes, seres humanos comunes y corrientes, y llegaron a ser un ejemplo, nadie tiene excusa para no ser un ejemplo. No hay que ser perfecto para ser un ejemplo. De hecho, una de las cosas que los creyentes debemos modelar es un espíritu enseñable. Cuando somos corregidos, los creyentes que son dignos de ser imitados también pecan y tienen que ser imitados, corregidos, y precisamente se vuelven imitables
cuando en medio de la corrección reaccionan correctamente y piadosamente. Cuando son convencidos de pecado, los creyentes dignos de imitar modelan una vida de arrepentimiento. Aquí no estamos hablando de una vida perfecta. Y con esto la gente puede decir, yo puedo imitar a esta persona porque cuando él peca se arrepiente y pide perdón. Y no solo a Dios, sino cuando tiene que pedirle perdón a otra persona, también es capaz de pedirle perdón. Y eso habla de una humildad. Cuando llegamos a ese punto de ser humildes y pedir perdón por nuestros errores, estamos haciendo un ejemplo para el que tenemos al lado, para nuestros hijos, para nuestros cercanos. Hermano, te hago una pregunta. ¿Eres un ejemplo para tu esposa? ¿Eres un ejemplo para tus hijos? ¿Qué tipo de ejemplo estás haciendo en tu hogar? Si todos los creyentes de esta iglesia te imitaran a ti, ¿cómo sería nuestra iglesia? Ahora notemos que Pablo es bien específico en las cosas que estos creyentes imitaron de los misioneros y por ende de Jesús. Pablo menciona por lo menos 3 cosas. En primer lugar, menciona en la forma como recibieron la palabra. Dice en el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Recibir la palabra es mucho más que un mero conocimiento intelectual, es mucho más que almacenar conocimiento bíblico, es mucho más que almacenar conocimiento teológico. Recibir la palabra es aceptarla como lo que es, palabra inspirada por Dios a nuestras vidas. Y por lo tanto, es este libro el que debemos modelar en nuestras creencias, nuestra vida, en nuestras conductas, nuestras decisiones. Notemos algo muy importante que lo dice Pablo en el capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Estos hombres y mujeres en Tesalónica aprendieron de Pablo y de su equipo misionero a ser imitadores de Jesús en la importancia suprema que Jesús le daba a la Biblia siendo hijo de Dios. Recordemos, hermanos, lo ocurrido cuando Satanás tentó a Jesús. Éste le respondió, escrito está, con esa autoridad, escrito está. Cristo usó la lectura, la escritura, para defenderse de los ataques del maligno. O sea, en la mente del Señor era imposible pensar que este libro fuera quebrantado. Si está escrito, no hay nada más que hablar. Los creyentes que modelan a Cristo aman la palabra, la toman muy en serio. Y yo les vuelvo a preguntar, hermanos, ¿percibe tu esposa, tu esposo, tus hijos, los demás creyentes de esta iglesia, que para ti la Escritura es sumamente importante y que tú amas la palabra de Dios? ¿O eres tú uno de esos creyentes que viene a la iglesia con el espíritu de escuchar la predicación y creer que con eso me basta? ¿En qué posición estás tú hoy en día? Los tesalonicenses vinieron a ser imitadores en medio de mucha tribulación, como estábamos comentando. En 1 Tesalonicenses 1, 6, 7, vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación. Ellos aprendieron de Pablo y de su equipo, a ser imitadores de Jesús en el sufrimiento que trae consigo hacer la voluntad de Dios. Tomar la Biblia en serio en un mundo que todo lo distorsiona, donde a lo bueno se llama malo y a lo malo se llama bueno. Hechos capítulos 16 y 17 narra el inicio de esta obra evangelizadora en Europa y el alto precio que Pablo y su equipo tuvieron que pagar para poder predicar la palabra en un medio sumamente hostil. Y los tesalonicenses lo sabían lo que había pasado a Pablo, porque de hecho pasó en su ciudad. Pablo estaba preso junto a Silas en la cárcel de Filipo. ¿Y qué hacían? Cantaban himnos al Señor en medio de esa tribulación.
En Tesalónica aprendieron de Pablo y de su equipo misionero lo que era sufrir por Cristo. Ellos recibieron la palabra, ellos abrazaron el Evangelio de todo corazón en medio de una severa persecución. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14 nos dice: porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. El gozo en el sufrimiento no es natural, hermanos, es algo inexplicable. Esta no es la alegría que experimentamos cuando todo nos está saliendo bien en nuestras vidas. No, este gozo es un fruto del Espíritu. En Gálatas 5, 22, 23 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mi hermano, no hay que ser rico para dar. No hay que ser rico para amar. No hay que ser rico para hacer el bien. Estos hermanos eran pobres. Los hermanos de Tesalónica no eran acaudalados. Ser imitadores de Jesús implica experimentar ese gozo sobrenatural del Espíritu Santo porque Jesús sufrió en la cruz. Él experimentó gozo en medio del sufrimiento y los apóstoles aprendieron eso de Jesús. En Hechos 5:41 nos recuerda que fueron encarcelados por predicar la palabra de Jesús en la sinagoga, y el concilio los encarceló, y después de ser azotados, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, hermanos. Salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. De este modo, algunos no eran masoquistas. No les gustaba sufrir, obviamente, por supuesto que no. A ellos les dolían los golpes igual que a ti y a mí, hermanos. No les gustaba sufrir. Pero ellos se gozaban en poder mostrar a los ojos del mundo que Cristo es tan precioso, tan valioso en nuestras vidas, tan excelso, que todo lo que tengamos que padecer por causa de Él vale bien la pena. Ese es el gozo que bien vale la pena vivir. ¿Alguna vez has pensado que tu sufrimiento por causa de Cristo es una oportunidad que Dios te está dando? Es una oportunidad que Dios te está dando para mostrar a todo el que te rodea que Jesús es precioso, tan precioso que vale la pena sufrir por Él. El gozo de los creyentes, hermanos míos, es la bandera del cristiano. El gozo del creyente es nuestra bandera, que ondea el castillo de nuestro corazón y que anuncia que el Rey está hoy sentado en su trono. Eso es el gozo del creyente. También aprendemos de este pasaje que una iglesia digna de ser imitada es una propagadora del Evangelio. Una iglesia digna de ser imitada es una propagadora del Evangelio. Veamos en el versículo 7, que dice: de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Hermanos, no era necesario hablar de la iglesia. Todos sabían por la fe y la fortaleza que ellos tenían para seguir adelante. Eso hablaba de ellos, era su carta de presentación. Resonar, como dice la palabra, puede ser traducida también como retumbar, emparentada con el término griego de donde viene nuestra palabra eco. El eco es el sonido que se replica y se amplifica al chocar con otros objetos. Eso fue lo que sucedió con esta iglesia. Ese fue el mensaje del Evangelio cuando llegó a Tesalónica. Estos creyentes se convirtieron en una caja de resonancia de tal manera que la palabra del Señor no solo llegó a toda Grecia, a Macedonia y Acaya, sino que Pablo dice que por todas partes llegó su fe y se divulgó de esa manera. Tesalónica llegó a ser la capital de Macedonia durante el Imperio Romano. Estaba en un lugar muy estratégico porque estaba situada en uno de los mejores puertos naturales de Grecia y encima de una de las carreteras más importantes del Imperio Romano. Así que en esta ciudad muy asequible, los tesalonicenses aprovechaban esa ventaja, ya que todo el que pasaba por ahí
escuchaba la palabra del Señor Jesucristo. Ellos fueron perseguidos en medio de mucha persecución y sería lo más natural que ellos dijeran: vamos a bajar un poco la intensidad, vamos a cubrirnos un poco, o por lo poco tiempo que llevaban ellos poder haber tenido miedo de haber bajado sus brazos, pero ellos siguieron con más fortaleza, con más fuerza, propagando la palabra del Señor a cada uno de los que pasaban por ahí. Hermanos, nosotros tenemos en nuestras manos no solamente el mensaje más glorioso que existe, nosotros tenemos el mensaje más importante que existe. Este es un mensaje de vida o de muerte. Tenemos un gran Salvador que vale la pena ser proclamado. Tenemos que ser una caja de resonancia donde quiera que el Señor nos conceda la oportunidad de predicar su evangelio. En 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. En este mensaje vemos cómo se comentaba la forma en que se habían convertido los tesalonicenses, cómo se volvieron de los ídolos al verdadero Dios, cómo enmendaron su camino. Lo que hace el Evangelio en nosotros es ponernos un GPS y guiarnos por el camino correcto e indicarnos cada vez que nos desviamos, y nos muestra cuál es la ruta indicada para volver nuevamente a nuestro Señor. Pablo describe la conversión de los ídolos a Dios, y esta frase es interesante porque literalmente durante toda su vida esta gente había confiado en ídolos. Esta gente se había refugiado en sus ídolos. Los ídolos dominaban el primer siglo en todos los aspectos de la vida social y política del imperio greco-romano. Todos los aspectos, de manera que volverse de los ídolos a Dios era un cambio radical en sus vidas. Imaginemos que yo, siendo griego, de un momento a otro dejo los ídolos y me convierto al Dios único y verdadero. Y se forma todo un terremoto en mi familia, que eran creyentes de los ídolos y participaban de estas creencias. Imaginémonos cuando de repente se dice: bueno, ahora tenemos una cena para Afrodita, algún evento, y yo no voy y no asisto a esos rituales que asistí durante toda la vida, donde me reunía con mi familia, que era algo importante lo que ocurría ahí, y de repente el creyente dice: yo no voy más porque creo en Dios. Eso se producía como una traición a la familia, a los valores de la familia, y para colmo se pensaba que la paz ciudadana, el éxito agrícola y el que no haya catástrofes naturales eran cosas en que los dioses naturales tenían en sus manos, y que ignorarlos u ofenderlos se veía como algo extremadamente peligroso. Hermanos, lo que implica para esa gente convertirse de lo ídolo a Dios era un cambio radical, un cambio profundo en sus vidas, un cambio que marcaba. Ellos entendieron que era imposible servir al único Dios vivo y verdadero sin que haya un abandono de los ídolos que antes servían, porque sabemos que tener a Cristo en nuestras vidas es sinónimo de negarse absoluta y completamente a tener otros altares en nuestras vidas. Él es el único. Seguir a Cristo significa seguir a Cristo y a nadie más. No hay otro camino. Es por eso que la conversión requiere de una obra previa del Espíritu Santo, porque es imposible renegar de los ídolos en los que habíamos confiado durante toda nuestra vida para confiar ahora únicamente en Jesús. El Espíritu Santo tiene que abrir los ojos de nuestro entendimiento para que veamos a Cristo infinitamente superior, infinitamente más hermoso, infinitamente más deleitoso, más confiable que todos nuestros ídolos. Esa es la única manera como podemos cortar con la idolatría en el momento de la conversión y seguir luchando con ella. A lo largo de nuestras vidas debemos mantenernos contemplando la hermosura, la gloria, el poder y la confiabilidad de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dice Juan al final de su primera carta, que los creyentes sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y vida eterna. Y ahí mismo dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Mis hermanos, si nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero, eso significa que todos los otros dioses
están muertos. Esos dioses no existen. Son una ilusión en nuestras vidas. Y no solo debemos pensar en ídolos o como idolatría en términos de una estatua, de un cuadro, sino que también en aquellas cosas de las cuales decimos, yo necesito de eso para poder ser feliz. O si yo no tengo eso en mi vida, no vale la pena. Puede convertirse en idolatría la fama, el dinero, un esposo, la esposa, los hijos, los amigos, el entretenimiento, el deporte y todo aquello que quita del primer lugar a Dios en nuestras vidas. Toda conversión implica lealtad, pero una lealtad a Dios, una lealtad sincera y real, con todos nuestros sentidos. Otra enseñanza de esta iglesia que es digna de ser imitadas, es en la cual cuyos miembros viven a la espera del regreso de su Señor Jesucristo. En 1 Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que los libra de la ira venidera. Los creyentes en Tesalónica aprendieron de Pablo a ver la vida presente a través del lente de lo que nos guarda cuando Cristo regrese en la gloria, un tema que se repite en los 5 capítulos de la carta. Esta es la parte esencial para nuestra salvación, tal como lo dice Filipenses 3:20. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tito 2:13 nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y en Hebreos 9:28 nos dice, así como también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Qué linda promesa, hermanos, qué linda promesa para nuestras vidas. El verdadero creyente vive a la espera del regreso de su Señor. Ese es nuestro consuelo, esa es nuestra motivación para perseverar en medio del sufrimiento. Eso es lo que nos motiva a seguir viviendo. No tenemos esperanza, en lo que pueda pasar en este mundo. Vivimos a la espera del regreso de Jesús, quien murió y resucitó. Cuando digo la palabra ira, no debemos verla como rabia. Dios no tiene ese sentimiento. La palabra ira en Dios es el significado de la justa indignación de Dios contra el pecado. Ese pecado que nos lleva a castigar al pecador. Dios es perfectamente justo, que nos enseña a poder seguir en un camino de rectitud, un camino digno ante sus ojos. ¿Qué nos enseña entonces esta iglesia? ¿Qué nos enseña esta iglesia tesalonicense para poner en práctica en nuestras vidas? Al menos podemos mencionar 4 características que son dignas de ser imitadas. La primera de estas 4 características que debe tener una iglesia para que pueda ser digna de ser imitada es la iglesia cuyos miembros son imitadores de aquellos que imitan a Jesús, como primer punto. Como segundo punto, es una iglesia que debe propagar el Evangelio de Jesús. Como tercer punto, debe ser una iglesia cuya lealtad debe ser solo a Dios y no a los ídolos. Y como último punto, debe ser una iglesia que vive a la espera del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿están esas 4 características en ti? ¿Las tenemos? Somos esa iglesia porque recordemos que la iglesia somos todos los que la conforman. Eres tú, hermano, eres tú, hermana. Soy yo también como miembro de la iglesia. ¿Estás ahí? Esas 4 características en nuestra vida. Y hay un punto para finalizar, un punto fundamental que debe tener la iglesia y que la tenían los tesalonicenses, que nosotros debemos tener como tesoro en nuestro corazón al único Dios y verdadero en nuestras vidas y hacer su voluntad para que podamos ser dignos de ser imitados. Cerremos nuestros ojos para dar gracias por este mensaje, agradecerte, Señor, por la oportunidad que nos has dado de poder escuchar tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tu gloria, que tu amor, que tu fidelidad, Señor, esté con nosotros en cada día. Que podamos
entender esta palabra y podamos llevarla a cabo, Señor, día a día, y que en la práctica podamos ser esa iglesia digna de ser imitada, que podamos luchar por estas 4 características que tenía esta iglesia. Que si hay algo que falta, Señor, podamos luchar para poder ser dignos de ti, para poder hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor, para que menguemos, Señor, y que crezcas tú en nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, por este mensaje. Gracias te doy por la iglesia Nuevo Amanecer. Las dejo en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Que sean todos bendecidos. Dulce paz de Dios. Dulce paz de Dios, ven sobre mí como un regalo del cielo. Dulce paz de Dios, renuévame, quiero amarte por siempre. Yo no he pensado mucho en ti y sé que en vano vivo si no vivo más sin ti. Dulce paz de Dios, ven sobre mí. Dulce paz de Dios, ven sobre mí como un regalo del cielo. Dulce paz de Dios, renuévame, quiero amarte por siempre. Tú mereces más de lo que te puedo dar. Diste así tu vida para así salvar la mía. Dulce paz de Dios, ven sobre mí. No encuentro paz en este mundo y no encuentro el amor que he buscado. No perderé mi tiempo, dejaré todo atrás, correré hacia aquel que a mi lado está, sosteniendo mi vida. Dulce paz de Dios, ven sobre mí como un regalo del cielo. Dulce paz de Dios, renuévame, quiero amarte por siempre. Tú eres el refugio de mi corazón, debajo de tus alas protegida yo estoy. Dulce paz de Dios, ven sobre mí. No encuentro paz en este mundo y no encuentro el amor que he buscado. No perderé mi tiempo, dejaré todo atrás, correré hacia aquel que a mi lado está. Oh, sí. Solo tú, Santo, Santo, Santo Dios. Dulce paz de Dios, ven sobre mí como un regalo del cielo. Dulce paz de Dios, renuévame, quiero amarte por siempre. Dulce paz de Dios, ven sobre mí como un regalo del cielo. Dulce paz de Dios,